La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores Suárez. Capítulo 10. Un carro grande, provisto de un toldo enorme y tirado por 3 yuntas de obreros corpulentos, había venido desde el establecimiento para llevar a doña Juana y a Carmen. Don Diego y Toledo tenían ya sus cabalgaduras listas, amarradas a los gruesos horcones del corredor. Salieron muy temprano. Era una mañana calurosa de febrero. El cielo, después de un temporal, estaba limpio y resplandeciente, sin una nube. El camino se extendía ancho por entre un monte de tupida arboleda. El carretón avanzaba lentamente, cabeceando al compás cachaciento de los bueyes, quebrando gajos entre barquinazo y barquinazo y chirriando acremente cada vez que los cornúpedos bregaban por arrancarlo de algún barrial. El carretero, esgrimiendo un látigo de largo mango, estimulaba a las bestias con destemplados gritos y silbidos. Bajo el gran toldo de cuero, entre bultos y cacharros, asomaban los rostros simpáticos de doña Juana y Carmen, y colgaban las morenas pantorrillas de la criadita mimada, inesperable compañera de las patronas. A medida que subía el sol, la marcha se tornaba más lenta, y los jinetes debían seguir el tardo paso de los bueyes. Toledo de cuando en cuando desmontaba y llevando su cabalgadura de tiro se acercaba al carro para conversar con doña Juana, aun cuando invariablemente toda su atención derribaba hacia Carmen, a quien encontraba cada vez más encantadora, más fina, más delicada. La temperatura cálida encendía un suave rubor en el rostro virginal de la muchacha, añadiendo aún más el encanto de la frescura de su tez. Carmen hablaba con esa locuacidad bulliciosa de los niños y comentaba entre risas y exclamaciones las peripecias más insignificantes del viaje. Doña Juana, sonriente, feliz, contemplaba a su hija y reía también al escuchar las ocurrentes respuestas de Toledo, que conquistaba la confianza. Había resultado un agradable compañero de viaje. Al mediodía hicieron un breve alto para almorzar. Bajo la sombra oscura y fresca de un trompillo se tendió un pequeño mantel. El almuerzo era frugal. «En viaje no es bueno llenar el estómago», aseguró don Diego. «Después con el trote y la soleada vienen las congestiones». «Si es por mí, debo declarar que estoy satisfecho», afirmó Carlos, sonriente, alargando un cigarrillo a Marañón. El sol caía a plomo sobre el camino. Los bueyes desuncidos, sudorosos, jadeantes, resoplaban como fuelles de una fragua, echados a la sombra de un grueso cupecí. De los barriales que como brillantes manchas se extendían a lo largo de la ruta, se desprendía un vapor plateado que subía lentamente y parecía levantar una nube de maripositas blancas aleteantes, como pequeños trozos de papel agitados por el viento. De un árbol a otro, súbitamente alarmada, voló una bandada de loros, turbando con un estridente chillido el gran silencio que a esa hora se extendía sobre la inmensidad del monte. Resolvieron descansar un momento a la espera de que se diera la fuerza del sol, circunstancia que don Diego aprovechó para descabezar un sueñito. Junto al carretón, protegidos por la sombra, doña Juana, Carmen y Toledo conversaban animadamente. Como a las 2 horas, don Diego despertó y buscando al carretero le ordenó atar los bueyes. «Bueno, adelante», exclamó cuando todo estuvo listo. Las mujeres subieron al carretón
y los hombres a las cabalgaduras. Un áspero chirrido preludió la marcha, y pronto el carromato entró en la huella, mientras los bueyes, arqueando los lomos en desesperado esfuerzo, lograban sacarlo de un bache del camino. Cuando llegaron a la desembocadura del monte, el sol bajaba lentamente. Tras los últimos árboles pudieron apreciar la visión magnífica de la pampa, que se tendía verde y rasa hasta el confín de la selva, esfumada a lo lejos como un largo festón obscuro. Una brisa fresca soplaba de frente, reanimando a las bestias y atenuando en los viajeros la fastidiosa sensación que produce el húmedo calor del monte. De trecho en trecho blanqueaba el reflejo de los pauros cristalinos, junto a los cuales se posaba blandamente una que otra garza confiada. Algunos patos cruzaron perdiéndose como puntos negros en la lejanía azul. La huella amarillenta culebraba sobre el fondo lustroso de la grama. A lo lejos se divisaba la mancha roja de un tejado, quebrando la verde armonía del paisaje, y se escuchaba de tarde en tarde el latir opaco de los perros. Aprovechando la frescura de la tarde, Carmen bajó del carro y marchaba alegremente junto a Toledo. Un júbilo infantil se había apoderado de la muchacha. Ella, como su padre, amaba el campo con pasión. Esperaba ansiosa la temporada de vacaciones, en que juntamente con doña Juana se trasladaban a los troncos para pasar allí los meses estivales. Muchos días antes del viaje, ella se preocupaba de los preparativos con infantil diligencia, como si de esta manera acortara la fecha de la partida que aguardaba tan impaciente. Parecía un pajarillo enjaulado con nostalgias de espacio. Una vez frente a la inmensidad verde y perfumada, sentía algo así como una liberación de todo su ser, una sensación vivificante que le entraba al cuerpo como un bálsamo, llenándola de inefable alegría. Atravesaban en ese momento un mal paso del camino, donde el tráfico de los pesados carretones había dejado profundas huellas barrosas en la tierra blanda. Carmen sorteaba los obstáculos con insospechada agilidad, y es más, los buscaba con esa inquietud infantil para vencerlos con gesto triunfador. «Cuidado, Carmen, este es un salto muy largo», le decía Toledo entre risueño y bromista, alcanzándole la mano que ella estrechaba con ademán de suficiencia. Se va a caer y yo me voy a reír». «Bah, si esto lo hago yo siempre», aseguraba la moza con su puntito de orgullo. Don Diego desde el caballo asentía mirando cariñosamente a su hija. «Esta no resbala así nomás, es como cabra para correr en el campo. Eso sí, después la vamos a ver cuando le empiecen a cosquillar los japutamos». El cruce de la pampa requirió unas 4 horas. Eran cerca de 2 leguas largas que los bueyes vencieron a paso forzado. Nuevamente el camino se hundió en el monte, donde la sombra comenzaba a refugiarse repuntada por el crepúsculo vecino. «De aquí tenemos apenas 1 hora», aseguró don Diego con objeto de alentar a su compañero, a quien creía ya fatigado por la lentitud del viaje. «¿Está usted cansado?» «Absolutamente», respondió Toledo, que por otra parte no sentía la pesadez del viaje, distraído por tan agradable compañía. Marchaban todavía un largo trecho bajo el ramazón de los árboles corpulentos. El suelo estaba cubierto de hojas resecas y finos gajos leñosos que se quebraban bajo las ruedas crepitantes como un chisporroteo de cirios.
Al final de una senda ancha y limpia apareció más tarde el enorme potrero de los troncos. Llegaron a las tranqueras casi al anochecer. Una larga calle de naranjos llevaba hasta las casas, que destacaban sus paredes blanquecinas y sus anchos tejados rojizos entre la semioscuridad que ya lo envolvía todo. La perrada bulliciosa y agresiva salió a recibir a los recién llegados, aturdiendo con su algaraza ensordecedora. «A ver, Manuel, saca esos perros», gritó don Diego, dirigiéndose a un mozo fornido que sombrero en mano se acercaba para saludar a los patrones. Bajaron al corredor amplio y fresco, y mientras los peones descargaban el carro y aligeraban las cabalgaduras, Toledo, conducido por el dueño de casa, se instaló en el alojamiento que le habían destinado. Era una sala amplia y limpia de paredes escalonadas, con una ventana grande por la que se colaba un agradable frescor. «Bueno, lo dejo en su casa. Acomódese y se viene luego con nosotros, pues vamos a comer enseguida», le dijo don Diego, palmeándole amistosamente. Empleó una media hora en arreglarse, y cuando salió de su habitación, encontró a la familia esperándole para sentarse a la mesa. La comida transcurrió alegremente. Nadie sentía al parecer el cansancio de la jornada. Se charlaba con animación, mezclando comentarios de viaje con proyectos para pasar en la mejor forma posible los momentos que Toledo debía permanecer en los troncos. «Usted no debe madrugar mucho, Carlos, ¿no?», exclamó Carmen socarronamente. «Como buen pueblero, seguramente dormirá hasta tarde. Aquí le vamos a hacer echar un vaso de agua todas las mañanas para despertarlo». Doña Juana intervino en socorro de su huésped. «No, Carlos, si a usted le gusta dormir, puede hacerlo con toda confianza. Eso sí, no sé si el ruido que hacen los perros, las gallinas y los peones lo dejarán prolongar el sueño». «Pero señora», le interrumpió Carlos, «sería un crimen venir a dormir aquí. No tiene idea cómo deseo aprovechar las mañanas. Creo que son las horas más lindas en las que se puede gozar de la belleza del campo». Bueno, déjenlo a Toledo con sus costumbres», terció don Diego. «Si para disculparse hasta me lo han de obligar a mentir. Y ahora creo que nos sentará bien a todos un buen descanso, pues mañana hay que madrugar». Aún charlaron algunos minutos y luego cada cual se dirigió a su habitación. Toledo abrió la ventana que daba al fondo del potrero. La luna aparecía tras un claro del bosque llena y brillante, ribeteando la copa de los árboles con una cinta luminosa. La frescura de la noche, embalsamada por el vaho dulzón de los montes, derramaba un aroma acariciante y embriagador. Allí se quedó un rato largo, como subyugado por el mágico silencio del campo. Después se acostó. Estaba cansado, pero no podía conciliar el sueño. Inmóvil, abstraído, su pensamiento mariposeaba en torno a la imagen de Sora. Recordó cuando la noche anterior, al despedirse, ella le echó los abrazos al cuello y llorosa le pidió que regresara pronto, después de que había estado más tierna y amorosa que nunca. Y este recuerdo le llenaba de una plácida ternura. Sora le amaba ciertamente. No sin tristeza pensó que todo esto debería acabar el día en que él se viera obligado a partir. Él también le había tomado cariño. Era tan bella, tan ardiente, tan sumisa y tan celosa de su afecto al mismo tiempo.
Con esa ansiedad de mujer enamorada, ella había querido saber todos los detalles de aquel viaje, y Toledo recordaba todavía el gesto desolado que se pintó en su rostro cuando, después de contarle que iría con ellos la familia Marañón, a una pregunta suya, él le respondió ingenuamente que Carmen era muy bella. Pobre Sora, qué niña es, se dijo sonriendo. Apagó la luz y aún se quedó un momento pensativo hasta que le rindió la fatiga.